Todo niño es feliz cuando tiene a sus padres juntos. Y yo veía que mi papá con mi mamá siempre paraban juntos. Yo era feliz ahí. Pero con el arribo de su juventud llegó también el rechazo al modo de vida piadoso que su padre le había enseñado en su niñez. Quería pedirte permiso para una fiesta. No, nada de fiesta, nada de esas cosas. No podía bailar, no podía tomar, entonces para mí eso no me agradaba. Así fui yo cada día apartándome de las cosas que yo veía que al principio, como era más pequeña, me agradaba. Entonces, dejando de lado los principios aprendidos en su niñez, comenzó a dar rienda suelta a su frenética juventud. Con mis hermanas nos íbamos a las fiestas, entonces ahí lo conocí a mi esposo. Me cautivaba más que todo su buen humor, su carácter, porque yo lo miraba bien alegre, bien animoso, nos hacía un montón de bromas, eso era lo que más me atraía. Entonces él quiso pedirle a mi papá que lo consintiera como enamorado y mi papá no consintió, le dijo, enamorado no me entras, sino de novio sí. Y así, en 6 meses nos casamos. Yo fui muy emocionada al matrimonio, yo fui feliz hasta que me casé. Pero no solo su felicidad terminaría aquel día, sino que una vida de sufrimientos comenzarían en su matrimonio, pues el comportamiento que Eduardo llevaba mató por completo las ilusiones y esperanzas del corazón de Aide. Me di cuenta de su infidelidad, ¿no? Estaba recién casada, era poquito tiempo y él ya estaba en eso. Él era como llevar una vida de soltero, ¿no? Paraba en la calle nomás. No tomaba en cuenta que yo era su esposa. Decía, pues bueno, así me habrá tocado vivir a mí. Resignada a su realidad, Aide fue sometida a una vida vergonzosa y degradante al lado de quien antes le había jurado amor eterno. Di a luz a mi hijo, de nuevo con lo mismo. No importa la hora que yo llegue, yo llego a la hora que se me da la gana. ¿Ok? No le importó que yo recién estaba saliendo de un embarazo, le encontraba cartas, le encontraba fotos con otras mujeres. De nuevo el pleito, el laberinto, las cachetadas. Entonces ya pues para que no me agreda yo no decía nada. Ya, pues. Y entre riñas y atropellos, tuvieron hijos a los que Aide tenía que buscar cómo alimentarlos. A los 8 años tuve mi tercer bebé y yo dije pues las cosas se compondrán. Pero las cosas fueron peor. Embarazada, me iba a golpear y todo. Se iba con los amigos, se iba con las mujeres. Y yo veía todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, los años de sufrimiento que Aide había pasado solo serían el inicio de una etapa más dura que vendría en su vida, cuando un día... Mi hijo, que tenía 9 años, le dice, Mamá, ¿puedo jugar pelota? Como mi niño de 2 años quería ir con él, se lo llevó. Siempre había pasado eso, que se lo había llevado. Él siempre paraba ahí sentadito, lo miraba a su hermano, pero en ese día no sé qué pasó. El niño quería ir al baño. Entonces, ¿qué hizo? Comenzar a caminar y cruzarse las pistas. Y en eso que cruzó las pistas, lo agarró una moto y lo lanzó. Lo primero que yo sentí en mi corazón fue, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Lloraba y corría al hospital. Las heridas del accidente fueron controladas por los médicos, pero las drogas que controlaban al esposo de Aide aquel día desbordaron en explosiones de ira. Ya le habían pasado al niño por todos los exámenes. Estaba bien. Regreso a mi casa, encuentro que había un laberinto afuera y mi puerta cerrada y los vecinos me decían, esa señora, su esposo, le ha estado pegando a su hijo, me decían. Y lo encuentro a mi hijo metido en la cama, ¿no? Y no quería salir. Lo agarro a mi hijo y le digo, ven, tenía 9 años, hermano. Y él decía a mi papá, que no venga, mamá. Estábamos ahí y eso viene de nuevo mi esposo, ¿no? Viene de nuevo a querer agredirlo. Y venía con la correa y venía déjalo. Entonces yo le dije, no le vas a pegar. Entonces comenzó a pegarnos a los dos con la correa, a darnos con la correa. Mi hijo gritaba, mi hija que tenía 7 años gritaba igual. Y le pegó pero tan feo. Y yo gritaba, déjalo, por favor, ya no lo maltrates, ya no le pegues. Mi hermano estaba con todo su cuerpo golpeado. Eran como las 3 de la tarde y él no paró de golpearlo hasta las 6 de la tarde. El dolor que me causaba no eran los golpes que él me daba, era como estaba mi hijo. No era una paliza normal. Se había desquitado toda su furia, toda su rabia con ese niño que tenía 9 años.
Desesperada y sin saber qué hacer, Aide solo atinaba a pensar en la muerte como única opción. ¡Quiero morirme! Lloraba, él decía, Señor, llévame a mí entonces, llévame a mí. Y yo no puedo soportar más a este hombre ya. Creo que mejor estaría muerta. Creo que mejor me muero para estar así, para estar mejor tranquila y en paz. Porque yo ya no voy a seguir soportando estas cosas, Señor. Pero pasado un tiempo, su clamor hallaba una respuesta. ¿Te puedo pedir un favor? Acompáñame a la iglesia. Con todo este desastre, el Señor me buscaba. Y me buscaba por medio de mi hijo, que tiene 8 años. Me buscaba porque vamos a la iglesia, mami. Me rogaba, no. Pero tanto que mamá, mira, vamos a la iglesia, tú te quedas afuera y me recoges, me decía. Entonces yo agarro y bueno, ya, voy a entrar, total, no me van a hacer nada. Fui a una conferencia de 3 días y ahí entregué mi vida al Señor Jesús. En aquella iglesia, Aide, cargada de dolor, le pidió a Dios que le cambiara su vida. Señor Jesús, acéptame tal como soy, pero lo que yo quiero es que tú me hagas feliz. Porque yo era muy infeliz, ¿no? Y con esa expectativa venía el Señor, de que me hiciera feliz. Y en efecto, Dios comenzó a hacer su obra con ella. Cuando conocí a Jesús, Él va llenando las expectativas de uno, va llenando ese dolor, ese hueco que uno tiene en su corazón, Él va llenando. Pero aún había una cadena que la ataba al dolor. Era Eduardo, el hombre con el que se había casado y que se había hundido ahora más y más en las drogas. Entonces yo siempre oraba por él, año tras año, y yo decía, bueno, Dios es poderoso para hacer las cosas. Sin embargo, Eduardo, burlándose de Aide, echaba por tierra sus palabras. Me dijo, ¿sabes qué? Esa vida es muy bonita, pero para ustedes nomás sirve, para mí no, me dijo. Así que déjame así como estoy. No me molestes, ni quieras que vaya al culto contigo, me dijo. Pero, ¿cuál era el pasado de este hombre que había destruido su vida y la de su familia? Quedé huérfano de padre. A los 5 años él partió. No me controlaba un padre, no tenía un padre que me controlara. Y me acostumbré a esa vida, me acostumbré a ser irresponsable. Sin embargo, por más de 10 años, Aide persistió en pedirle a Dios que cambiara la vida de su esposo cuando un día le di su comida y no quiso comer. Pensé que era un malestar físico, siente que estoy con fiebre. El primer día que caí mal no consumí alimento alguno, no consumí agua, le agarré adversión, por decir asco a todo. Segundo día, igual. Entonces, el tercer día, sin querer comer, entonces dije, no, si sigue así, se va a morir. Lo llevé a los médicos, lo llevé, que lo vean todo. No había ningún virus que me había atacado, estaba bien la sangre. Ha estado él así, por espacio de 20 días, tomando pastillas, tomando todo eso y cada día adelgazándose más y más. Entonces yo decía, Señor, es tu mano, Señor, porque lo estoy llevando a los médicos y los médicos dicen que no tiene nada. Ahí le dijo, doctor, ahí nomás, me trajo a casa. Aide una vez más oró por su esposo junto a un grupo de cristianos que se unieron a su clamor cuando inesperadamente algo comenzó a ocurrir en la vida de Eduardo. Las oraciones eran fuertes, 8 personas orando aquí por mí, pedían al Señor por mí. Y en medio de aquella oración grupal, una sanidad milagrosa comenzó a operarse en la vida de Eduardo, pues de pronto comenzó a incorporarse físicamente. Entonces reconoció el poder de Dios aquel día. Pero el pastor primero le preguntó, ¿tú quieres? Y él le dijo, sí, yo quiero. Lo menos que podía hacer era aceptarlo como mi santo salvador, ¿no? Te pido que me perdones todo lo malo que he hecho en mi vida, Señor. Él entendió que Dios le estaba dando su última oportunidad. El Señor escuchó mi clamor, me sanó, me restauró. Pero Dios no solo sanó su salud física, sino que restauró su familia perdida por años de años. Aquel día, Aide y Eduardo comenzaron un nuevo día en sus vidas. Y después de aquel día, ese día que oraron por él, les pidió perdón a sus hijos, me pidió perdón. Él es diferente, él es otra persona. De todo lo malo y perverso que era, ya no es así. Ahora él se preocupa por las cosas. Antes él no conversaba con nadie. ¿Por qué recién puedo conocer lo que es la felicidad? Tendré tiempo para hacerle feliz a mi esposa. Si mi vida es poca, para darle las gracias por lo que él ha hecho. Por mí, por mi esposo y por mis hijos. Él ha levantado este hogar de lo que estaba en las ruinas. Para él no hay nada imposible. el camino de dolor que ambos vivieron
es cosa del pasado y ahora viven compartiendo con otros un camino de felicidad que Dios les ha regalado. Generalmente son las graves crisis y los problemas que enfrentamos en la vida los que nos llevan a reflexionar y a entender que nuestras acciones no son correctas, que la vida que estamos llevando no nos va a dejar nada bueno, todo lo contrario, que nos puede conducir aún a una muerte prematura. El caso de la historia que acabamos de ver. El esposo de Aide tuvo que encontrarse en un lecho de enfermedad y de muerte para reconocer, para entender todo el horrible daño que le había causado a su esposa y a sus hijos. Pero querido amigo, querida amiga, tú no tienes por qué llegar tan lejos. No permitas que sea una muerte de algún familiar, que sea una crisis, que sea una enfermedad, la presión posiblemente, la que te haga entender que transitas por un camino que te conduce a tu propia destrucción. No lo permitas. Haz un alto y reflexiona en este momento. Hay un camino mejor, un camino que te conducirá a la libertad, te conducirá a una vida nueva, una vida con propósito. Posiblemente el camino que has estado buscando últimamente y que no has podido hallar. Yo me refiero a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Cristo se ha acercado a ti en el día de hoy porque te ama. Te preguntarás, ¿y cómo puedo yo entonces experimentar ese amor que Él tiene para mí, ese plan, esa nueva vida? Muy sencillo. Ábrele tu corazón, ábrele tu mente y Él vendrá y hará un milagro hermoso. ¿Orarías conmigo para recibir a Cristo? Yo quiero ayudarte y guiarte en una sencilla oración. Eso sí, hazlo con fe. Ora conmigo, dile así: Señor Jesucristo, en este momento entiendo que te necesito. Yo te abro mi corazón, te abro mi vida, me entrego a ti, Señor. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Perdona mis pecados, Señor. Y haz de mí en este momento una nueva persona, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Amén. Si usted oró conmigo, quiero decirle que ha tomado la decisión más importante de su vida. Jesucristo escuchó su oración y Él ha venido a su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia, esto es muy importante, y lea diariamente la palabra de Dios. También asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número telefónico en la pantalla del televisor. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean ayudarle.